Bueno, estamos en el tercer capítulo de las leyes de Sanhedrin, las leyes de la Suprema Corte, las leyes de la Corte, y es un capítulo muy cortito hoy, en el cual vamos a estudiar acerca de los horarios de la Corte. Vamos a ver, dice así: Ilhot Sanhedrin Perek Shlishi Halacha Aleph. Dice el Rambam: Ad matai yoshvim hadayanim badin. ¿Hasta cuándo permanecen sentados los jueces en la corte? Dice: Sanhedrin Tanao Bedin Sheshlosha Yoshvim Machar Tfilat HaShachar Atzov Shesh Shaot Bayom. La corte pequeña, o sea que es la corte de 23 jueces, comparada con la corte grande que es de 71, así también como la corte de 3 jueces, sus horas de funcionamiento eran después del rezo de la mañana hasta 6 horas dentro del día. 6 horas dentro del día viene a ser mediodía, ¿sí? Como ya explicamos muchas veces, que cuando hablamos de horas, generalmente en el Talmud y en la Halajá, del día estamos hablando de horas relativas, o sea, que la noche tiene 12 horas y el día tiene 12 horas. Entonces, en el caso que... Buenas noches, Moshe David. Recién empezamos. En el caso que el día tiene 15 horas, por ejemplo, y la noche tiene solo 9, entonces el día sigue teniendo 12 horas. Se divide 15 horas en 12 horas y se divide 9 horas en 12 horas. Entonces 6 horas significa mediodía. Entonces dice el Rambam en la primera halajá de este capítulo cuáles eran los horarios de los jueces. Entonces en la corte pequeña de 23 y en la corte de 3, o sea, no en la corte de 71, sino en las cortes menores, sus horarios eran desde después del rezo de la mañana, que es temprano en la mañana, hasta el mediodía. Pero la corte grande estaban en la corte sentados desde el sacrificio de la mañana, desde el momento del sacrificio de la mañana hasta el sacrificio de la tarde. Y en Shabbat, Yom Tov, en Shabbat y festividades se sentaban en la casa de estudio que estaba en el monte donde estaba el templo. En Shabbat, no se, como vamos a ver más adelante, no se puede juzgar, no se puede hacer un juicio en Shabbat. ¿Sí? Por eso movían su lugar para hacer notar esa diferencia. Halajá Bet. En bedin sheshivim echad tzarich shiyu yoshvim kulam ka'achad makom shel mikdash, elo be'et shiyu tzrichim litkabetz mitkabtzin kulam. La corte de 71 no tenían que estar constantemente sentados todos juntos en su lugar, sino en el momento que venía un juicio, venía un tema que tenían que tratar, entonces lo trataban, se sentaban todos, pero no tenían que estar esperando en su lugar para tratarlo. O sea, siempre tenía que haber por lo menos 23 sentados en la corte, y el resto podían ir y salir y hacer sus cosas. Entonces, cuando uno se quería ir, tenía que ver si el resto de los que están sentados estaban dispuestos a quedarse o no. Si se quedan por lo menos 23, él puede ir a hacer sus cosas. Si no, tiene que esperar hasta que vuelva otro. Un juicio no se empieza durante la noche, se empieza durante el día. Esto se aprende por la comparación de usos de términos con respecto a un juicio y a una persona que tenía la leprosa bíblica, que los dos términos usan
en Dvarim, en Deuteronomio 21:5, dice, Kolri vejol nega, cada pelea y cada lepra, cada leprosa. Entonces de ahí aprenden nuestros sabios, ¿sí? Que muchas veces muchas veces cosas están escritas en el mismo versículo o en la misma frase, aunque no tiene una conexión entre ellos aparentemente, pero están escritos ahí porque viene uno a enseñar acerca del otro. O sea, en la Torá oral, que fue pasada de generación en generación, fueron explicados todos esos versículos que parecen ser raros. Por ejemplo, el video que hicimos anoche que mandamos hoy en el email, que está prohibido hablar bien de uno, es el último video que hicimos en YouTube. Entonces ahí trajimos, por ejemplo, aquello que dice en la Torá, dice en Levítico, dice no chismes en tu pueblo, o sea, la prohibición acerca de chismar y de hablar mal, justamente no de hablar mal, sino de hablar en general, y de ahí también se aprende el tema de la zona. Dice, no andes con chismes en tu pueblo, ni permanezcas inactivo mientras la vida de tu prójimo esté en peligro. Entonces, por ejemplo, ahí preguntan a nuestros sabios, ¿por qué en el mismo versículo habla sobre chismes? No hables chismes en tu pueblo. Y en el mismo versículo dice, no quedes inactivo mientras la vida de tu prójimo esté en peligro. O sea, ¿cuál es la conexión entre los chismes y la vida del prójimo en peligro? Entonces, enseñan a nuestros sabios que la Torá oral, o sea que tenemos por tradición que la explicación a eso es que el hablar de otra persona es similar, es comparable a el estar inactivo cuando una persona se está muriendo. O sea, tan severo es hablar sobre otra persona que hasta se considera quizás matar a una persona inclusive. Entonces decía también acá, o sea, el hecho de que se usan estos dos temas, el tema de la corte y el tema de la lepra, en el mismo versículo, nos viene a enseñar que de la misma manera que una lepra tiene que ser vista por el Cohen para determinar si esa persona tiene la lepra o no, tiene que ser durante el día porque tiene que ser por luz del sol para poder darse cuenta de los colores, etcétera. Así también el tema con la corte solo empieza a jugar durante el día. Y así también no se aceptan, o sea, no se escucha el testimonio de testigos durante la noche y no se refuerza los contratos durante la noche. Pero con respecto a juicios monetarios, si se empezó a juzgar un tema durante el día y se extendió hacia la noche, se puede seguir. Las herencias son es un tema legal, por lo tanto tampoco se puede hacer durante la noche, tiene que ser durante el día. ¿Qué pasa si dos personas entran a visitar a una persona enferma y esa persona enferma en ese momento les pidió que ellos escriban su testamento, escriban el testamento, que le ayuden a escribirlo? Entonces se puede escribir aunque es de noche, pero no se puede juzgar. O sea, la fuerza de estas personas no es una fuerza que ellos están diciendo quién va a heredar o no, sino que simplemente están asistiendo en la escritura del contrato. Entonces, siendo que es un caso particular, está permitido. Y en el caso que hay tres personas que vienen a visitar, entonces si es durante el día, ellos pueden ya juzgar, o sea, no solo escribir, sino pueden decir cuál es la ley acerca de este testamento. Eso si es de día, pero si es de noche, si son tres, inclusive si son tres, solo pueden escribir y no pueden dar el testimonio, o sea, no pueden decir la ley. Ahora pasa el Rambam a decir que todas las cortes que se comportan de la manera correcta, que son temerosos de Dios, etcétera, dice Shchinai Mahem, la presencia de Dios está con ellos. Y como trae el pasuk, el versículo de Salmos, que dice
Eh, perdón. Como trae el pasuk en Salmos que dice, en Salmos 82:1, dice, Elohim nitzav badat kel bekerev Elohim mishpot. O sea que Dios se encuentra en una congregación de gente o sea, que va en el camino de Dios, bekerev Elohim mishpot. O sea, y ayuda a la corte, ayuda a juzgar. O sea, una corte que se comporta bien tiene la ayuda especial, que ellos van a actuar de la manera correcta, ayuda de Dios. Por lo tanto, los jueces tienen que estar sentados como que están sentados frente a la presencia de Dios, con respeto y o sea, ¿sí? Sentarse bien. Vatifav kovedrosh vasur lehakel rosh o lesajek o lesaper b'sicha betela bebedin elo bedivrei Torah v'chochma. Y tienen que está prohibido, o sea, hacer chistes o hablar de cosas simples, materiales, o sea, mundanas, cosas que no tienen nada que ver con Torah. Está prohibido, ¿por qué? Porque una corte es un lugar sagrado, es algo que están en la presencia de Dios. O sea, todos estamos constantemente en la presencia de Dios, pero acá está hablando de una fuerza especial. Eso ya entra en discusiones cabalísticas, filosóficas, pero, o sea, que están como cuando uno entra a una sinagoga, está en un lugar sagrado, un lugar donde la presencia es más, se siente más. Al-Hajet, Kol Sanedrin o Melech o Rosh Golah, Shehemidu Lahem Israel Dayan, Sheno Hagun Veno Jajam Bejomat Torah Veriu Leo Dayan, Afal Pi Shehu Kulo Mahmadim, Yeshbo Tovot Acherot, Arei Ze Shemidu Aver Berotase Shemal Lo Takiru Panim Bamishpat. Dice el Rama así, cuando una corte se apunta a un juez que no es conocedor de la Torá y no es apto a ser un juez, aunque tiene muchas otras cosas buenas, es una persona buena, otras cosas, pero con respecto a conocedor de la ley o temeroso de Dios, no es la mejor persona. Entonces aquellos que lo apuntaron están transgrediendo lo que dice en Deuteronomio 1:17. Dice, no muestres favoritismo en la corte. ¿Qué aprendemos de ahí? Dice mi Piashmal Amdush, eso dice, nos enseña en la Torah oral que eso se refiere a la persona que apunta, no solo al juez, que él no muestre favoritismo, sino al revés, a la persona que apunta a los jueces, que no muestre favoritismo, o sea, que no elija a alguien que no es apto solo porque lo quiere. אמרו חכמים שמא תאמר איש פלוני נאה ישיבנו דיין, איש פלוני גיבור ישיבנו דיין, איש פלוני קרובי ישיבנו דיין, איש פלוני יודע בכל לשון ישיבנו דיין, נמצא מזכה את החייב ומחייב את הזכאי, לא מפני שהוא רשע, אלא מפני שאינו יודע, לקח נאמר לא תכיר מפנים המשפט. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, en el caso que un rey o una corte o un jefe del pueblo de Israel, Rosh Golá, una persona que dirigía al pueblo de Israel, como vamos a ver en el próximo capítulo, en el momento que no había un rey, que tal persona tiene la responsabilidad de apuntar a jueces. Entonces, si él va y apunta a un juez que no es apto, él está transgrediendo porque está haciendo que eventualmente este juez juzgue inapropiadamente porque no tiene las posibilidades, no tiene el conocimiento de juzgar bien, entonces en realidad es su culpa la persona que lo apuntó. Y más dijeron nuestros sabios, con la mamid de Israel Dayan, y es como una persona, dicen nuestros sabios, una persona que apunta a un juez que no es apto, es como que está apuntando un monumento, o sea, un monumento un monumento que no se puede apuntar, como dice en Deuteronomio 16:22, no pongas un monumento, está hablando de los monumentos de idolatría, por ejemplo, o sea, que son prohibidos. Entonces nuestros sabios los comparan a una persona que apunta a un juez incorrecto de esa misma manera.
ואותם אמרו כל המעמיד לישראל דיין שאינו הגון כי לא הקים מצבה שנאמר ומקום תלמידי חכמים כאילו נטע שאלה שנאמר לו תיתן לך שאלה קואליציה ומזבח וסומכך ומכאן אמרו חכמים לא תעשו איתי אלא כסף אלוקה הבא בשביל כסף וזהב זה הדיין שמינו מפני השור. También aprenden del versículo en Éxodo 20:23 que dice no hagas dioses de oro y plata. De ahí aprenden estos sabios que aparte de su implicancia literal, también se refiere a no apuntes a líderes, o sea, a jueces que lo único que quieren es oro y plata, o sea, que no quieren estudiar y enseñar la Torá y llegar a la verdad, y enseñar la verdad, sino lo que quieren es oro y plata. הלכה ט' כל דיין שנתנו ממון כדי שיתמנה אסור לעמוד מפניו וציוו חכמים להקל אותו ולזלזל בו. Un juez que le pagaron para juzgar está prohibido usarlo como juez. No solo eso, sino nuestros sabios dieron permiso a faltarle respeto. Y dijeron nuestros sabios que considera el talit que él usa para vestirse, o sea, el saco que usa, considerarlo como un, ¿cómo se dice? Asentadura. Creo que asentadura, ¿no? Spanish. Silla de montar. Silla de montar, perdón. Saddle. En inglés es saddle. O sea, considera el talit que él usa como una silla de montar de un burro. O sea que esta persona es una persona muy baja, como quien dice. Halajá Yud. הלכה י' כך היה דרך החכמים הראשונים בורחים מלהתמנות ודוחקים עצמן הרבה שלא ישבו בדין עד שידעו שאין שם ראוי כמותן ושאם הנה מן הדין תקלקל אשורה. אף על פי כן לא היו יושבים בדין אלו עד שמכבדים עליהן את העם והזקנים פורצים בהם. Dice el Rambam, en realidad no solo que no deben tomar plata, sino que nuestros sabios no tomaban la posición de juez hasta que no había nadie más que tomaba la posición, ¿sí? O sea, hasta que no había nadie que iba y los molestaba y le decía, y toda la congregación les pedía que por favor tomen esa posición, y veían que si ellos no van a tomar esa posición, nadie va a tomar esa posición, o sea, nadie que puede tomar y que es apto para esa posición, entonces iban y tomaban la posición. O sea que es algo que se tenían que esforzarse, la comunidad tenía que esforzarse para apuntarlos. O sea que un juez por sí mismo tiene que querer no ser juez. Si quiere ser juez, si quiere esa posición de importancia, eso ya muestra que algo le falta, eso ya muestra que le falta una de las cualidades básicas de ser juez, que es una persona humilde, una persona que no quiere honor, etcétera, etcétera. Ok, con esto concluimos el shiur de hoy, sí, bastante corto. Y bueno, si os quieren nos veremos Motzei Shabbat a las 22:30. Un momentito, voy a traer el Yom Yom de hoy. Hoy es un día muy especial, ya vamos a hablar, un segundito, voy a traer la Yom Yom. Sí, entonces hoy, como vieron en el email, sí, es el día
lo que es llamado el Rosh Hashanah de Hasidismo, el día en el cual fue liberado el Admor Zaken, el primer rebbe de Chabad de la cárcel. Un segundito para la grabación.